A volver, obviamente, a las afueras del Congreso de la Nación. Quiero saludar a Carlos Fara, agradecerle que nos acompañe esta noche porque se está tratando una ley muy importante. Gracias, Fara, por estar con nosotros esta noche. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches. Bueno, primero preguntarte, Carlos, estamos viendo un Congreso absolutamente fragmentado, atomizado, dividido, ¿no? Donde, por ejemplo, hace un ratito en vivo pusimos a Hernán Lombardi del PRO apoyando a Milei y a los pocos segundos Facundo Manes del radicalismo, de la UCR, criticando duramente a Milei, ¿no? Es decir, estamos viendo un Congreso realmente muy fragmentado en muchos bloques, ¿no? Sí, totalmente. Es el Congreso probablemente más fragmentado desde el 83, ¿no? Así lo salió, digamos, resultante de la elección de octubre. Sabíamos que iba a ser complicado, aun cuando hay algunos bloques que de alguna manera actúan de manera articulada, de todas formas sabíamos que ese era un poco, digamos, el gran desafío del gobierno de poder establecer algún tipo de negociación razonable como para asegurarle una mínima gobernabilidad. Creo que un poco, digamos, a las idas y venidas, al final algo de eso se va encauzando en estos días, ¿no? Claro, sí, sí, recuerdo en la campaña electoral hablamos además de esto, Carlos, con vos, de cómo iba a implosionar Juntos por el Cambio, ¿no? Tras la derrota electoral, y es lo que estamos viendo ahora en el Congreso de la Nación, ¿no? Hay votos distintos, radicales por un lado, radicales por otro, PRO, coalición cívica, aparecieron bloques nuevos, ¿no? Con distintas posturas para votar lo general y después para votar lo particular también, ¿no? Con votos distintos. Totalmente, porque hay distintas posturas, son muchos artículos, hay distintas posturas, hay muchas disidencias, por lo tanto, que se vote la ley en general, digamos, en todo caso es una buena noticia, obviamente, para el gobierno, pero después hay que ver cómo termina la ley al final, ¿no? Porque realmente puede, como se dice habitualmente en la jerga parlamentaria, por ahí entra un caballo y sale un dromedario, ¿no? Que esto es un animal totalmente distinto al que había iniciado la sesión y que, por supuesto, esto tiene que ver también con dificultades de planteo político que hizo el propio gobierno como para poder tener dificultades como para asegurarse que más o menos la ley salga con cierta coherencia, ¿no? Ujú. Y del lado del kirchnerismo, más allá de que perdió algunos votos de alguna provincia, como puede ser Tucumán y demás, perdieron la elección, sin embargo, se mantiene como un bloque unido, ¿no? Unión por la Patria, con un presidente de bloque, a diferencia de lo que pasa en el otro sector, ¿no? Donde hay Sí. varios presidentes con bloques distintos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, primero, digamos, Unión por la Patria fue el más votado en octubre y por lo tanto es primera minoría en las dos cámaras. Iban a empezar algunos desgranamientos por necesidades políticas, digamos, el caso Tucumán, el caso Catamarca. Hay que tener en cuenta que si vos sos gobernador y tenés 2 o 3 diputados, acá puedes hacer, digamos, el fil de la balanza, ¿no? Entonces puede ser la diferencia un poco entre la vida y la muerte para una ley y de esa manera ganás mucho poder de negociación en una situación harto complicada para las provincias en los próximos tiempos, ¿no? Ujú. Es una ley, la que se está votando, compleja en el sentido de que tiene una gran cantidad de artículos relevantes. ¿Crees que para el gobierno qué va a ser una victoria? Que se apruebe en general, pero que algunas cosas no salgan, ¿va a ser una victoria? Bueno, que se apruebe todo, por supuesto, pero quiero decir, si aparecen algunos artículos que no son aprobados en la Cámara Baja, ¿cómo se puede leer políticamente, Carlos, como una debilidad del gobierno si es que efectivamente no consigue el apoyo de lo que se llaman los bloques dialoguistas para aprobar, por ejemplo, no sé, privatizaciones o facultades delegadas? Sí, a ver, primero, yo creo que primero es un triunfo si efectivamente saca una ley en general, ¿no? Porque sobre todo después de lo que pasó a lo largo de las semanas con la negociación, Ujú, ya es una victoria en sí mismo. ujú. Segundo, probablemente haya una situación en donde algunos artículos se caigan y antes de ser votados en contra es preferible que se caigan, ¿no? Para que no represente tanto una deformación de la ley y una derrota política del gobierno en algunas cosas que pueden ser bastante sensibles y que el gobierno considera relevantes. Ya bastante más flaco está el proyecto respecto al original, entre otras cosas porque sabemos se sacó todo lo que tiene que ver con lo fiscal
que podía entorpecer un poco la negociación y un montón de otras cosas, digamos, que tenían que ver, ya no tenían nada que ver con la emergencia económica, ¿no? El tema electoral, etcétera, etcétera. Me parece que de alguna manera el hecho de que el gobierno ya pueda sacar algo adelante entre 0 y 100, yo te diría que por lo menos es un logro. Y me imagino que si la negociación, si esta sesión termina razonablemente y hay de alguna manera muestra una cierta negociación con los gobernadores, es más probable que el trámite en el Senado sea, digamos, ordenado y no tenga que volver a diputados, ¿no? Porque cualquier modificación en senadores implica que volvemos a ver esto todo de vuelta en diputados, ¿no? Claro, es interesante lo que estaba marcando Carlos Fara. Es cierto, entonces, vos lo que señalás es teniendo en cuenta que además el bloque de La Libertad Avanza es un bloque pequeño, ¿no? De 37, 38 diputados. Podemos sumar, si querés, a Espert o a Carolina Píparo, pero digamos, ya el hecho de poder aprobar la ley en general lo ves como un triunfo político. Sí, totalmente. Es un gobierno nuevo. Es un gobierno, digamos, con un equipo y un presidente sin experiencia, mucha experiencia política, ¿no? Además una situación de emergencia, ¿no? Con lo cual, digamos, algún instrumento que saques adelante siempre es positivo. Seguramente a lo largo de las semanas lo que terminó pasando es que el gobierno pasó de una posición de máxima a tener que aceptar, digamos, una situación en donde el proyecto se lime mucho, pero esto se lo dijeron varios bloques opositores del momento, desde entrada, ¿no? Digamos que no juegue fichas tan grandes innecesariamente y que trate de sacar un proyecto razonable, entre otras cosas, para ganar velocidad en las reformas que necesita hacer. Carlos Fara, gracias, buenas noches. Igualmente para vos. El análisis político a esta hora, mientras